Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente domingo, empezando una nueva semana con la bendición de Dios. Y hoy día vamos a entrar en la quinta y última parte de nuestra serie llamada Actualización Profética. Y en la palabra de hoy día les voy a dar algunas claves que nos van a ayudar a todos nosotros a entender mejor el tiempo o la estación dentro de la cual nos encontramos en el calendario o programa profético de Dios. Miren que la Biblia nos habla acerca de un número de hombres, un grupo de personas en el Antiguo Testamento que sabían discernir la estación o la temporada en la cual se encontraban. Ellos eran los hijos de Isaacar. En 1 Corintios, el capítulo 12, en el versículo 32, leemos que de los hijos de Isaacar, 200 principales, líderes o jefes, expertos en entender las señales de los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Otra traducción dice que ellos eran entendidos en los tiempos. Y ese entendimiento les dio a ellos una gran ventaja. Ellos eran la clase de persona que se conoce como proactiva, ¿no? Ellos eran proactivos, sabían dónde estaban, sabían lo que venía y sabían lo que tenían que hacer. Y eran de tremenda bendición a los demás que se encontraban debajo de su influencia. Así que entender las señales de los tiempos es algo necesario. Miren, en Mateo capítulo 16, los fariseos y saduceos le pidieron a Jesús una señal como prueba de que él era el Mesías. Y miremos cuál fue su respuesta. Mateo 16, del 1 al 4 dice: se acercaron los fariseos y los saduceos y para probarle o tentarle le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les respondió diciendo: al atardecer dicen hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer dicen hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Y ahí aparece otra vez la palabra kairos, que está hablando acerca de una estación, está hablando acerca de un acontecimiento, de un suceso. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Es interesante ver cómo esas personas religiosas sabían reconocer, sabían predecir el clima, pero a pesar de toda su teología y educación, no tenían ojos espirituales para ver, ni el corazón para entender, discernir o reconocer los eventos espirituales significativos e importantes. Y como consecuencia de ello, ellos no reconocieron al Mesías que tanto habían esperado. Ellos no le dieron cabida en sus vidas simplemente porque fallaron en discernir los tiempos. Miren, la era de la iglesia ya se encuentra en sus últimos días. Jesús vendrá pronto por su iglesia y a menos que nosotros seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, no estaremos listos como debiéramos. Por eso necesitamos reconocer la estación en la cual estamos viviendo para que no nos dejemos desviar. No queremos perdernos la segunda venida de Cristo, así como esos fariseos y saduceos se perdieron su primera venida. Y miren, así como hay gente que trabaja pronosticando el tiempo o el clima, ellos observan ciertos indicadores que les dan puntos referenciales sobre qué basarse para decirle a la población si el día va a ser soleado, si va a ser frío, va a ser lluvioso o si habrá algún tipo de tormenta que se avecina. Nosotros también debemos aprender a mirar los indicadores bíblicos. Y hoy día vamos a ver en la palabra de Dios dos señales a las cuales nosotros tenemos que mantenernos mirando atentamente, sabiendo ya en qué estación nos encontramos dentro de la línea de tiempo de Dios. ¿Y cuál es esa primera señal? Esto se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 1, los versículos 19 al 21. Dice: también tenemos la palabra profética que es aún más firme. Otra traducción la llama la palabra profética más segura. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Y hay que tener en cuenta, muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que mirar para que no nos turbemos ni seamos engañados es la palabra profética más segura. Miren, hay gente que interpreta la Biblia a la luz de las circunstancias, cuando lo correcto en realidad es interpretar las circunstancias a la luz de la Biblia. Es decir, poco a poco nosotros estamos viendo cómo el escenario profético se va armando y alineando cada vez más
más y más a lo que la palabra de Dios profetiza, a lo que la Biblia predice. Y el apóstol Pedro nos dice en el pasaje anterior que la palabra de Dios que declara el fin desde el principio es la cosa más segura a la cual nosotros nos podemos aferrar en tiempos de incertidumbre como los nuestros. Noten ustedes a qué compara el apóstol Pedro dicha palabra. Él dice que la palabra profética es semejante a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Pero, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice que alumbra en lugar oscuro? Bueno, el área del conocimiento del hombre que para él aún es un misterio es el futuro. El futuro sigue siendo y seguirá siendo el lugar oscuro dentro del conocimiento humano. Simplemente por nosotros mismos no tenemos manera de saber lo que vendrá. Por eso el consejo de Dios es que contemplemos su palabra profética, pues en ella descubrimos lo que habrá de acontecer en el futuro. Esta es la señal más firme y segura a la que podemos recurrir para no andar a tientas con respecto a lo que habrá de venir. Así que la palabra profética más firme y segura de Dios nos hará a nosotros entendidos en los tiempos y nos dará una ventaja que no tiene precio. Ahora, uno de los errores que la gente continuamente comete en cuanto al futuro es lo que se conoce como la especulación. Lo que ellos dicen, lo que ellos temen, lo que ellos presagian, lo que ellos piensan, lo que ellos se imaginan es sencillamente pura especulación. Y la especulación nunca es una base segura sobre la cual podamos apoyarnos. Así que vamos a ver, aparte de la palabra profética más firme y segura, vamos a ver cuál es la segunda señal que debemos observar para movernos en terreno firme, en terreno seguro. En Lucas, el capítulo 21, los versículos del 29 al 32, encontramos a Jesús hablando en parábolas. Y les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles. Cuando ven que ya brotan, ustedes entienden que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. De cierto, les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Noten ustedes lo que Jesús nos está diciendo aquí. Él nos está dando aquí otra clave o señal para poder saber lo que viene en el futuro. Y el contexto de este pasaje nos habla acerca de su segunda venida. Y en este caso, utilizó una parábola para mostrar el futuro. Ya hemos dicho anteriormente que el Señor revela a través de parábolas, declara, revela cosas que están escondidas desde la fundación del mundo y que tienen que ver justamente con el reino de Dios y su establecimiento final en la tierra. Pero lo primero que dice es: miren la higuera y los otros árboles. Y luego dice: cuando ustedes ven que ya brotan, ustedes entienden que el verano está cerca. Es decir, él estaba refiriéndose a señales que funcionan como indicadoras de que cierta estación se avecina, está viniendo, se está acercando. Y luego Jesús mismo da la aplicación concreta de esta parábola y la conecta con el evento escatológico del establecimiento del reino de Dios en su aspecto físico en la tierra. Ahora, nosotros ya sabemos que dentro de la línea de tiempo de Dios, eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo, porque Él viene para reinar por 1000 años. Así que examinemos cuidadosamente lo que el Señor nos dice que debemos hacer cuando Él dice que miremos la higuera, que miremos los otros árboles. En términos de agricultura, cuando ciertos árboles frutales empezaban a brotar y les salían hojas, entonces los agricultores sabían que el verano se estaba acercando. Y en términos de escatología, la higuera y los otros árboles se refieren también a algo concreto, algo puntual. Son términos simbólicos que denotan algo puntual que nosotros debemos observar. Ahora, esto es bien importante. En la Biblia, Dios utiliza 2 árboles para referirse a su pueblo Israel. El primer árbol es el olivo. El olivo representa la vida espiritual de Israel. Y el segundo símbolo es la higuera. La higuera representa la entidad política o el estado moderno de Israel. Interesante que en contraste con el olivo y con la higuera, también nosotros podemos encontrar en Juan capítulo 15 que la vid es utilizada para representar a la iglesia. Jesús es la vid, nosotros somos las ramas o los pámpanos. Interesante. Pero hablando acerca de la higuera que empieza a brotar, quiero remitirme a un hecho histórico que es de suma importancia. El 14 de mayo de 1948,
Estamos hablando de algo que ocurrió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Algo trascendente y de gran importancia sucedió. La higuera comenzó a brotar, comenzó a florecer, porque David Ben-Gurión, un líder judío que llegó a ser luego el primer ministro de Israel, declaró que el gobierno de Israel volvería nuevamente a funcionar. Y él declaró abiertamente ante el mundo la creación del Estado de Israel. Esta fue la conocida como independencia de Israel después de más de 2500 años. Es decir, la nación renació en un día. Y esto fue simplemente el cumplimiento de una profecía que se encontraba en el libro de Isaías, en el capítulo 66, en el versículo 8, donde dice: ¿quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Podrá nacer un país en un solo día? ¿Nacerá una nación en un instante? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Miren, hermanos, este evento trascendente dentro de la línea de tiempo de Dios vino a ser el gatillo, el detonante, el catalizador que desató el cumplimiento de una serie de eventos que están relacionados con el tiempo del fin. Porque a partir de allí, una rápida escalada de eventos nos ha estado acercando rápidamente hacia la segunda venida de Cristo. Así que vemos cómo la higuera brotó en un solo día. Y que Jesús nos dijese que miremos a la higuera nos indica simplemente que Israel es el reloj profético de Dios. Y nosotros como iglesia debemos estar atentos a todo lo que ocurre con la nación de Israel, porque Dios los va a restaurar plenamente. Israel en realidad es el reloj de la iglesia. Ahora, la existencia de Israel es un milagro. Al día siguiente de esa declaración de independencia de Israel en Tel Aviv, 5 naciones árabes los atacaron. Israel, sin ejército, se defendió y pudo proteger su territorio e inclusive ganó más territorio. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra que los judíos tuvieron que pelear por su independencia en 1948, han existido otras guerras contra ellos, como las de 1956, 1967, la guerra que tomó lugar en el año 1973, en el día más sagrado, el Yom Kippur, el día de expiación. Los judíos estaban en sus casas, estaban ayunando, nadie estaba preparado, inclusive las reservas del ejército estaban retraídas, pero sin embargo, ellos pudieron contraatacar y Dios les ha dado una y otra vez tremendas victorias. Y nosotros hemos visto el milagro del desarrollo de la pequeña nación judía, porque en la actualidad son una potencia mundial y están siendo de tremenda bendición a la humanidad. Ellos exportan flores, frutas, tecnología, son la nación más innovadora del mundo y nosotros vemos que Dios está con ellos por causa de su juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios los está restaurando maravillosamente. Ahora, si Israel entonces es representado como la higuera, si la higuera es Israel como nación, como Estado o como entidad política, entonces, ¿qué representan en este caso los otros árboles? Pues los otros árboles representan otras naciones de alrededor que también tienen cierta importancia profética dentro del programa y de la línea de tiempo de Dios. Miren, existen otras naciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Había muchas naciones que eran colonias de Inglaterra y de España y de Holanda, etc. Entonces, muchas de estas naciones pudieron tener su independencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, esas naciones que son representadas por los demás árboles también empezaron a brotar. Y cada una de esas naciones cumplirá con el rol que las Escrituras profetizaron. En la parábola que hemos leído en Lucas 21, Jesús estaba utilizando las estaciones naturales de la tierra para revelarnos a nosotros ciertas verdades bíblicas. Así que este evento trascendente del renacimiento de Israel, simbolizado por la higuera brotando en 1948, nos introdujo a una estación profética sin precedentes. Y lo que ocurrió inmediatamente después de este evento fue que una serie de países empezaron a volverse altamente industrializados y entraron en la era de la modernidad. Estamos hablando de países en el pasado que no eran nada desarrollados, podemos llamarlos subdesarrollados. Indonesia, Malasia, Mongolia, Singapur y otros en la actualidad han alcanzado un desarrollo impresionante.
Singapur, por ejemplo, es uno de los mayores centros financieros mundiales y en su puerto hay muchísimo comercio. Así que en la actualidad hay más de 50 naciones que han dado cumplimiento a la profecía de Jesús. Todas ellas han dejado de ser naciones subdesarrolladas debido a su industrialización y modernización. Así que lo que hemos podido ver es que los árboles han estado floreciendo y esta también es una señal de su pronta aparición. Ahora, hay algo que nosotros necesitamos entender. Dios llamó a Abraham y le prometió hacer de él una nación grande. Nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo Israel puede llegar a ser una nación grande si en extensión territorial es pequeña? Bueno, Israel es grande en influencia, es grande en bendición, es grande en servicio a las naciones. Nosotros sabemos que Abraham es la cabeza de la nación hebrea. Y desde el instante en que la nación fue establecida, ha sido una nación en continuo conflicto. Israel tiene un largo historial de guerras y una larga lista de enemigos en su historia. ¿Por qué? Porque Dios los escogió. Ellos son el instrumento elegido por Dios para dar cumplimiento a sus propósitos redentivos en la tierra. Y miren, de la descendencia de Abraham vino Jesús. Él viene a ser la simiente singular de Abraham. Y Jesús dijo que la salvación vino a través de los judíos. Nosotros sabemos que Jesús es judío, nació en Belén de Judá, murió en Jerusalén. Y la simiente de Abraham es una simiente que ha estado en constante conflicto debido al odio que Satanás le tiene. No podemos ignorar que el diablo odia a Israel y a lo largo de la historia ha levantado una serie de imperios y naciones para tratar de destruir a la nación creada y escogida por Dios. Satanás ha utilizado en el pasado a Egipto, a Siria, Babilonia, a los medo-persas. Y ahí se levantó Amán en el libro de Esther, que él fue el enemigo de los judíos que procuró su exterminación. También Satanás ha utilizado a los griegos, a los romanos, para tratar de destruir a la nación judía. Y esto nunca ha pasado a lo largo de la historia. Inclusive mientras ellos experimentaron la dispersión mundial, siguieron perseguidos. Los españoles, mediante la Inquisición, mataron muchos judíos. España y Portugal expulsaron a los judíos. Las cruzadas que surgieron como un movimiento en Europa para liberar Jerusalén del dominio de los sarracenos, cuando ellos atravesaron el continente europeo para dirigirse a la Tierra Santa, ellos mataron a los judíos que encontraban a su paso. Podemos hablar acerca de Adolfo Hitler en el Holocausto, que exterminó 6 millones de judíos, de los cuales 1,5 millones eran niños. Cuando hablamos acerca de los guetos en Rusia, donde se oprimía terriblemente a los judíos. Y miren, todo esto ha ocurrido históricamente y además el Señor Jesucristo mismo dijo que en los últimos días el antisemitismo sería incrementado. Antisemitismo significa una abierta hostilidad contra los judíos, la cual es tan antigua como la existencia judía. Me gusta lo que dijo Chaim Weizmann. Él dijo que el crecimiento del antisemitismo es proporcional al número de judíos por kilómetro cuadrado. Qué interesante dicho. Ahora, Satanás ha hecho a lo largo de la historia todos los intentos posibles por exterminar a Israel. Lo ha hecho a través de la esclavitud en Egipto, ha usado muchas cosas como el hambre, la tentación, la maldición, la deportación, el cautiverio. Nosotros vemos como 3 jóvenes hebreos fueron echados a un horno de fuego en el libro de Daniel, allí en el imperio babilónico. Vemos como Daniel mismo fue echado en un foso de los leones. Hemos visto cómo a través del imperio romano miles de judíos fueron crucificados y otros fueron echados a las fieras en los juegos romanos. Y a todo esto añadimos las cámaras de gas de Adolfo Hitler. Pero lo peor está por venir. Sin embargo, Dios los va a librar. Hay una pregunta que surge cuando vemos lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿De dónde proviene, de dónde sale el odio irracional que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tiene en contra de Israel, emitiendo cientos de resoluciones en contra de la pequeña nación? Nosotros podemos saber de dónde viene todo eso. Satanás está detrás de todo ello. Él manipula las mentes de los hombres para poder cumplir con su malvada o malévola agenda. Ahora,
Hay una historia que nosotros tenemos que reconocer y no podemos dejar de estar conscientes de ella. Es que paralelamente a la era de la iglesia hay una historia que continúa. Es la historia de la relación entre Israel y las naciones. Nosotros sabemos por la palabra de Dios, la palabra profética más firme y segura, que Satanás hará el último intento de destruir Israel en los días de la tribulación a través del anticristo y el imperio que él formará para poder tratar de gobernar todo el mundo. Ahora, hay una pregunta que surge dentro de todo esto que estamos diciendo. O sea, ¿por qué las naciones atacan tanto a Israel con respecto a la ciudad de Jerusalén? O sea, ¿por qué Jerusalén tiene tanta relevancia en la actualidad? En primer lugar, porque es el lugar escogido por Dios. Jerusalén es la ciudad que el Señor ama. En segundo lugar, porque es el sitio donde Jesús pagó por nuestra redención. Luego, Jerusalén es el lugar donde Jesús derrotó completamente a Satanás. Y número 4, es el lugar donde Jesús reinará por 1000 años sobre toda la tierra. Así que este pequeño lugar, esta pequeña capital de Israel, Jerusalén, viene a ser algo que es una fuente de conflicto entre Israel y las naciones. La verdad es esta: todos aquellos que atacan a Jerusalén y la niegan como la capital eterna del Estado de Israel no saben lo que están haciendo. Miren lo que está escrito en el libro de Zacarías. Zacarías 12, los 3 primeros versículos y el versículo 9. Acá tenemos una profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho: he aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y el versículo 9 dice: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Sabían ustedes que se dice que el milagro más grande es la existencia de Israel a pesar de todo lo que Satanás ha hecho? Porque la veracidad de la palabra de Dios está en juego. Si Satanás destruye a Israel, entonces la palabra de Dios ha dejado de cumplirse, pero eso nunca va a ocurrir. Ahora, sigamos hablando acerca de la higuera y los otros árboles. Sigamos hablando de Israel y las otras naciones. Como dije antes, existen más de 50 naciones que juegan activamente un rol importante en la profecía bíblica. Varias de las naciones del Medio Oriente, de Europa, de África y de Asia participarán en los eventos escritos en los libros de Daniel y Apocalipsis. La Biblia nos habla de los reyes de Oriente cruzando el río Éufrates para participar activamente en la batalla de Armagedón en contra de Israel. Y aquí surge también la pregunta de ¿qué es lo que falta para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué es lo que está pendiente que ocurra antes que el Señor venga por su iglesia? 2 cosas. Primer evento: el derramamiento del Espíritu Santo, que corresponde a lo que se conoce como la lluvia tardía y una tremenda cosecha que será ganada al final de la era de la iglesia. Para ser históricamente correctos, la lluvia temprana cayó en Pentecostés y dio inicio a nuestra era, que es la era de la iglesia. Dentro de los ciclos climatológicos y agrícolas en Israel, la lluvia temprana en Israel siempre hace posible la siembra. Y por eso vemos un paralelo en el ámbito del Espíritu. Cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés, fue el cumplimiento de Joel capítulo 2. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 2. Y fue allí que la iglesia, entre comillas, fue sembrada y ella ha crecido y seguirá creciendo. Pero luego, dentro del calendario civil judío que está ligado con la agricultura, viene una segunda serie de lluvias que es mucho más abundante y es conocida como la lluvia tardía. Y esta es la lluvia que hace posible la cosecha. Así que este es el primer evento que está pendiente que ocurra antes del rapto y es espiritual en naturaleza. Pero el segundo evento o señal a la cual nosotros debemos estar atentos es la futura invasión de Israel por una confederación de naciones. Y para esto vamos a leer Ezequiel 38, los 3 primeros versículos.
Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia la tierra de Magog contra Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y di que así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Es interesante que esos términos Mesec y Tubal representan dos lugares conocidos que se encuentran en Rusia. Se está hablando de Moscú y se está hablando de la provincia rusa de Tobolsk. Miren, hemos hablado de los árboles, hemos hablado de las naciones del mundo moderno, pero hay otra nación que ha estado participando activamente en el escenario profético, y esta nación es Rusia. Quiero decirles, hermanos, que hay una futura invasión en el horizonte. Y aquí en Ezequiel se profetiza que Rusia, junto con otras naciones, vendrá y atacarán la nación de Israel para saquearla. Ellos querrán apoderarse de las riquezas de Israel y controlar el Medio Oriente. Hay constantes conflictos alrededor de Israel. En Siria, los ha habido en Irak, los hay en Irán, problemas con Líbano, problemas anteriormente con Jordania. Pero bueno, vamos a seguir leyendo lo que el profeta Ezequiel escribió acá. Esto es súper interesante. Así que vamos a regresar a Ezequiel capítulo 38. Vamos a ver lo que se avecina. Voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 12. Y aquí Dios sigue hablándole a Gog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y le dice: te haré dar vuelta y pondré ganchos en tus quijadas. Te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes con escudos y defensas, llevando todos espadas. Y miren acá los que participan. Persia, que es el actual Irán, Etiopía y Libia estarán con ellos, todos ellos con escudos y con cascos. Estarán contigo Gomer, que representa a Europa Oriental, y todas sus tropas. Bet Togarma, que es la casa de Togarma, que representa a Turquía, de los confines del norte, con todas sus tropas y muchos otros pueblos. Luego le dice: alístate, prepárate, tú con toda la multitud que se te ha congregado, y sé tú su guarda. Otra traducción dice: sé tú su jefe. Otra traducción dice: sé tú su armador. Versículo 8: de aquí a muchos días serás convocado. Al cabo de años vendrás a la tierra restaurada de la espada y recogida de entre muchos pueblos, contra los montes de Israel que continuamente han sido objeto de destrucción. Sus habitantes han sido sacados de entre las naciones y todos ellos habitan confiadamente. Tú subirás, vendrás como una tempestad y serás como una nube que cubre la tierra, tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor Dios. Versículo 10: en aquel día sucederá que subirán palabras a tu corazón y concebirás un plan malvado. Dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente, todos ellos habitan sin murallas y no tienen cerrojos ni puertas, y esto será para tomar botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones y que habita en el centro de la tierra. Vamos a ver que esta profecía de Ezequiel, de esta futura invasión, abarca los capítulos 38 y 39. Así que vamos a ver, en primer lugar, hay 5 cosas que quiero decir con respecto a esta futura invasión. Número 1, la identidad de los invasores. Y les voy a dar 3 pruebas para poder demostrar cuál es la identidad de estos invasores. Primero, la prueba geográfica, porque Ezequiel 3 veces dice que la nación invasora procederá de los confines del norte. Y un rápido vistazo a un mapa mundi nos va a mostrar que solamente Rusia puede cumplir con esta descripción. Si ustedes agarran un mapa mundi y trazan una línea recta desde Jerusalén apuntando hacia el norte, van a llegar indiscutiblemente a Moscú. La tierra de Magog es Rusia. También les voy a dar una prueba histórica. Flavio Josefo, el historiador judío de la antigüedad en el primer siglo de nuestra era, nos asegura que los descendientes de Magog, quien fue hijo de Jafet y nieto de Noé, emigraron a una zona muy al norte de Israel. Allí se establecieron. Inclusive el famoso historiador griego Heródoto, en el V siglo a.C., él dijo que los descendientes de Mesec se establecieron en esa zona al norte de Israel.
Ahora, también les voy a dar una prueba lingüística, porque cuando nosotros leemos los nombres de los pueblos involucrados en esa invasión, aparecen en el hebreo por sus nombres antiguos. Eso es bien interesante. Aquí Gog es llamado el príncipe de Rosh. Otra traducción dice Rosh. Y esa palabra Rosh o Rosh es la raíz de donde proviene el término moderno Rusia. Y las otras dos palabras, Mesec y Tubal, corresponden exactamente a Moscú y a la provincia rusa de Tobolsk. Esto nos muestra quiénes son los invasores, cuál es la identidad de ellos. En segundo lugar, vamos a ver los aliados en la invasión. Ezequiel enumera 5 naciones que se van a aliar con Rusia en esta invasión. En primer lugar, es mencionada Persia, y Persia es el Irán de la actualidad. Luego tenemos a Etiopía, que en el hebreo aparece por el nombre de Cush, es una nación al sur de África. Luego tenemos a Libia, que en el hebreo se dice Fut, es una nación que aparece al norte de África. Y es interesante cómo Etiopía, donde Haile Selassie fue el primer ministro del presidente en aquellos días, él fue derrocado porque hubo una revolución y hay un gobierno marxista, comunista, que está establecido en la actualidad. Y Libia, donde estuvo hace años este malvado Muammar Gaddafi, enemigo de los judíos y que promovía el terrorismo, Libia es un lugar donde hay mucha convulsión política, hay muchos intereses. Los rusos están allí, los turcos están allí, pero más adelante se van a alinear y van a poder participar en esta invasión. Ellos están al norte de África. Luego, cuando hablamos acerca de Gomer, y eso representa una zona que está en Europa Oriental. Hay algunos que se preguntan si esto va a ser o no Alemania Oriental. No lo podemos decir. Y luego tenemos Togarma, que representa la actual nación de Turquía, que es musulmana en su mayoría. Y vemos como el actual presidente es antisemita, él odia a Israel y realmente él ha participado en la muerte de muchos kurdos y está tomando decisiones que lo están arrimando más y más hacia los rusos, aunque Turquía forma parte de la organización del Tratado Atlántico de las Naciones, es decir, la OTAN. Ahora, vamos a ver las razones de la invasión. Hay 2. La primera es apoderarse de las riquezas de Israel. Es decir, ha habido una serie de problemas económicos con la pandemia en la actualidad. Las naciones no están pasándola bien y Rusia tiene muchos problemas. En el pasado han perdido muchas cosechas y ellos dependen del petróleo, dependen del gas. Entonces el precio del petróleo se ha ido por los suelos. Entonces este tipo de cosas van a despertar al oso ruso para que se vaya al sur a buscar la miel de la tierra que fluye leche y miel. Así que ellos quieren apoderarse de las riquezas de Israel. Y obviamente nosotros sabemos que Irán continuamente está hablando de la destrucción del Estado judío. Y los turcos también tienen odio profundo en contra de Israel. Y la segunda razón de esta invasión es controlar el Medio Oriente. En medio está Jerusalén. Y los antiguos conquistadores siempre supieron que aquel que quiere controlar Europa, Asia y África necesita primero controlar el puente del Medio Oriente para poder conectar a esos 3 continentes. Ahora, la cuarta cosa que quiero mencionar es la cronología de la invasión. Cuando estudiamos cuidadosamente Ezequiel 38 y 39 y vemos las características del lenguaje descrito allí, nos vamos a dar cuenta que la posición que más armoniza con las Escrituras sitúa o localiza la invasión antes del periodo de la tribulación. Número 5, vamos a hablar de los resultados de la invasión. Bueno, los resultados serán muy claros. La destrucción de los invasores. Rusia va a ser completamente derrotada sobre los montes de Israel. Dios va a respaldarlos, Dios va a proteger a su pueblo, Él va a enviar un fuerte terremoto. Vamos a ver también en la historia que en el futuro que los soldados se van a matar entre ellos y va a caer sobre ellos una fuerte plaga o pestilencia. Luego va a caer sobre los invasores lluvias, piedras de granizo, fuego y azufre, y Rusia y las demás naciones involucradas serán completamente derrotadas. Es más, cuando uno lee en el hebreo, uno va a encontrar en ese lenguaje que se dice que las 5/6 partes, esto es el 83% de los soldados rusos, van a perecer sobre los montes de Israel.
Y la Biblia dice que se va a necesitar 7 años para quemar todas las armas de guerra y tomarán 7 meses enterrar todos los muertos. Y vamos a ver que el nombre de Dios va a ser glorificado y todos van a saber que fue Dios mismo el que trajo una tremenda victoria y liberación sobre su pueblo Israel sin necesariamente la participación de las naciones que están aliadas a los judíos. La conclusión va a ser esta. Ezequiel nos dice que Israel despojará a los despojadores. Y la riqueza de Israel entonces será incrementada mucho más aún. Y después de este evento, los judíos que viven en otras naciones van a emigrar a Israel. Es lo que se conoce como la aliyá, que es la ley del retorno. Y ellos van a volver ahí para cumplir su destino. Hay algo como un imán interior que los jala para volver a la tierra de sus padres. Y Dios promete de que ellos serán plenamente restaurados en la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, anteriormente hemos dicho que el periodo de la tribulación tiene un propósito. Y es cierto que durante el periodo de la tribulación Dios le va a dar al mundo una última oportunidad para recibir a Cristo. Pero también será un tiempo en que Él tratará con su pueblo Israel. Y será un tiempo muy difícil para ellos, pero Dios promete librarlos. En Jeremías, el capítulo 30, en el versículo 7, la Escritura dice: «Oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él». Así que Dios los librará, Dios los restaurará y volverán otra vez, nuevamente, a ser cabeza de las naciones. Ya Dios los ha restaurado sobre su tierra físicamente, políticamente. Él los ha protegido y bendecido mucho, pero viene el día en que ellos serán restaurados espiritualmente. Y la Biblia nos dice en Romanos el capítulo 11 que su plena restauración será como vida de entre los muertos. Ellos van a resucitar espiritualmente, entrarán en el milenio y disfrutarán de todas las bendiciones del reino. Así que, hermanos, tenemos acá un poquito de, entre comillas, ubicaína para poder ser entendidos en los tiempos. Estas son las señales a las cuales nosotros tenemos que mirar. Nosotros no podemos vivir de la especulación. Nosotros no podemos vivir de lo que la gente dice. Tenemos que vivir por lo que la palabra profética más firme y segura nos dice, porque es la única que nos puede sostener y nos puede ayudar para que podamos vivir completamente confiados. Estas señales que nosotros vemos en la palabra de Dios nos ayudan para que seamos entendidos en los tiempos, y eso nos da a nosotros una tremenda ventaja y nos ayuda a vivir confiados, en paz y guardados del error. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque nos has dado un reloj profético, nos has dado a la nación de Israel. Estamos tan agradecidos por el pueblo judío porque a través de ellos nos vino tu palabra. Nos vinieron a nosotros, Señor, tantas bendiciones y sobre todo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque nosotros no debemos vivir, no tenemos por qué vivir completamente en incertidumbre ni preocupados acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, porque tú nos has dado información por adelantado, información completamente segura. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es fiel y nunca dejará de cumplirse. La Biblia dice que cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca dejará de cumplirse. Y te damos gracias por esa seguridad que tú nos das. Tú tienes cuidado de nosotros y no vamos a ser agarrados por sorpresa como los demás en el mundo que no te conocen. Gracias por todo. Amén. Ahora, si tú has escuchado este mensaje y la verdad es que no tenías ni idea del tiempo en el cual estábamos viviendo, entonces yo quiero animarte para que tú puedas hacer algo. Toma un paso. Todo eso se trata de que el hombre se conecte con el Señor Jesús. Jesús vino a este mundo y nos amó. Él lo demostró yendo a la cruz. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5, versículo 8, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él quiere que tú entres en una relación personal con Él, que dejes cualquier tipo de religión muerta, porque esto no consiste en ritos y ceremonias. Se trata de vida y vida en abundancia. Tú puedes entrar en una relación personal con el Dios del cielo a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y si tú reconoces que tienes un problema
una deuda con el pecado delante de Dios y quieres arrepentirte, entonces ese es el momento para hacerlo. ¿Me acompañas en una oración? Te quiero guiar para que puedas recibir al Señor y empezar una nueva vida en Jesucristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo de todo corazón: Dios del cielo, reconozco que te necesito y te doy gracias porque tú has hecho algo para que yo me vuelva a ti. Has enviado a Jesús. Jesús, me someto voluntariamente a ti y te doy gracias porque tú has pagado con tu sangre mi perdón. Perdona mis pecados. Te confieso como mi Señor. Y creo que Dios Padre te resucitó para que yo tenga vida eterna. Gracias por tu perdón. Gracias por darme una nueva vida. En tu nombre. Amén.